El origen real de estas cavernas no es conocido todavía por la geología ni por la antropología. Se supone que por aquí pasaba el río y que estas cavernas las dejó el río, pero todo al fin y al cabo no son más que suposiciones, porque eso no le consta a nadie. Nunca persona alguna vio eso. Son meras suposiciones. Claro que tales cavernas existieron en la época de los náhuatl, de los mayas, de los toltecas, etc. Es precortesiana, que se descubrió hace relativamente poco las cavernas estas, no lo negamos. La historia aquella del señor que era inglés y que murió, que su perro aullaba en la puerta, es muy clásica, innegable. Y se piensa que por aquí algunos maleantes se me protegían de la justicia. Todo eso es cierto. Pero ¿qué se sabe sobre los motivos básicos o esotéricos que animaban a muchas gentes de la antigüedad cuando visitaban estas grutas? Todo lo que se conoce es lo que los guías de turismo dicen, pero nadie sabe algo más sobre estas grutas. En nombre de la verdad debemos decir que en los tiempos grandiosos de Anáhuac se cultivaba aquí lo que podríamos llamar los misterios. Hubieron misterios toltecas, mayas, zapotecas, como los hay entre los incas en el Perú, etc. Pero aquí muy especialmente funcionaba una escuela de Anáhuac. Existía un templo y nosotros iremos hasta el lugar donde les hablaré sobre aquel templo. Solo me limito a decirles que tal templo, aunque físicamente haya dejado de existir, aun cuando dentro del mundo tridimensional de Euclides no exista hoy en día, continúa dentro de la cuarta vertical, dentro de la cuarta coordinata. Quienes visitan las grutas ven rocas, imágenes alegóricas o simbólicas, piedras con determinadas figuras, etc. Pero realmente no conocen el motivo por el cual tales rocas han tomado figuras, formas, ya sea del león o águila o de rostros, etc. Se dice, este es una bruja, este es una gallina, con sus pañuelos, este tiene la forma de un león, pero ¿por qué tienen esa forma? ¿Quién se la dio? Se trata de dar explicaciones puramente físicas, biológicas, pero no se dicen los motivos por los cuales una roca asume una figura humana. No se explica por qué motivo otra roca toma la forma de un espárrago. Nunca se ha dicho, yo dije ese artífice que sabe labrar la piedra tan maravillosamente como para darle figuras geométricas, exactas y precisas. Únicamente los guías se limitan a decir, este es un barco, este es un caballo que está comiendo, pero no dice quién le dio la forma a la roca para que tomase la figura de un barco. Tampoco nos explican o nos dicen por qué motivo una roca toma la forma de espárrago, por qué la de más allá tiene la figura de caracol. Decir que el acaso hizo eso tampoco me parece correcto, porque si el acaso es capaz de hacer eso, pues es mejor que nos haga un edificio en la Ciudad de México, o que nos construya en tal acaso a maravillas, nos haga un estadio de fútbol, nos haga grandes auditorios, etcétera, y así nos evitaríamos tener que pagar trabajadores. ¿Qué acaso tan maravilloso ese?
Hasta el absurdo resulta decir que no hubo inteligencia en la construcción de esas rocas, como asegurar que la casa es capaz de hacer un reloj. Hay quienes dicen que la pura ciencia materialista, sin leyes y sin principios y sin nada, hizo el mundo. Pero qué mundo tan asombroso hecho por el acaso. Eso no tiene un sentido claro, decidido. Vale la pena que nosotros tratemos de reflexionar en todo esto. Bien sabemos nosotros que el demiurgo arquitecto del universo, en antiguo lenguaje esoterista náhuatl, se denominaba Quetzalcóatl, que quien en realidad construyó todas las maravillas de la gran creación. Quetzalcóatl es unidad múltiple perfecta. Es el divino arquitecto de esta gran creación. Sería absurdo suponer que no existiesen principios inteligentes tras de toda forma, tras de toda figura. Quetzalcóatl es el logos platónico, el demiurgo del universo. Sería inconcebible que este universo pudiera surgir del acaso. Hubo necesidad de principios inteligentes para que existiera la gran creación. Pienso que todas estas figuras, que no son más que simples formas surgidas del acaso, como dicen mucha gente ignorante, han sido en verdad cinceladas a través del tiempo por los principios inteligentes de la naturaleza. Esos principios viven y palpitan en todo lo que es, en todo lo que ha sido, en todo lo que será. Franz Hartmann, el gran iniciado alemán, nos habla de los gnomos o pigmeos. Paracelso mismo hablaba en su época de tales criaturas, pero conforme el tiempo fue pasando, la humanidad se degeneró excesivamente y ahora no es capaz de concebir principios inteligentes tras de toda forma natural. Sin embargo, nosotros, los gnósticos, a diferencia de los materialistas ignorantes, que no saben nada de nada, a diferencia de los escépticos, que son como el ciego que solamente se guía por el tacto, sabemos que en realidad y verdad, tras de las rocas mismas, latente en ellas, existen principios inteligentes. A tales principios se les ha denominado en lenguaje antiguo pigmeos o gnomos. Que ellos den forma a las rocas no es un imposible. En realidad y verdad, solo sería imposible para los enemigos del Eterno, para los materialistas ignorantes, para esos que no son capaces de ver más allá de sus narices. Pero para las gentes cultas, para aquellos que todavía no hayan degenerado, es una realidad que detrás de toda forma tiene que haber algún principio inteligente. Así que si don Francisco Hartmann habló sobre los gnomos, me parece que no andaba muy equivocado. Si Paracelso le citaba en sus viejos libros, es obvio que tenía justa razón. La naturaleza contiene en sí misma prodigios que la gente no es capaz de ver debido a que todas las personas tienen la conciencia completamente dormida. Si la gente tuviera la conciencia despierta, podrían descubrir por sí mismos los principios inteligentes de la naturaleza y del cosmos. Pero las gentes duermen profundamente, no saben, y lo peor del caso es que ni siquiera saben que no saben. Todo en la naturaleza está dirigido por las matemáticas, y tras de las matemáticas está el gran matemático, el demiurgo creador del universo, Quetzalcóatl, unidad múltiple, perfecta. En realidad, de verdad, que al observar todas estas rocas, todas estas formas tan maravillosas,
de esta gran creación, viene uno a evidenciar por sí mismo que todo en el universo está gobernado por los principios de medida y peso. El gran logos platónico en realidad es un gran geómetra, porque no podemos concebir las maravillas de esta creación si desechamos la geometría y las matemáticas. A mí, al platicar con todos ustedes, solo me anima el deseo viviente de un intercambio real de ideas y conceptos. No quiero en modo alguno obligar a nadie a pensar de acuerdo con mis postulados. Solo quiero departir amigablemente con ustedes algunas inquietudes y considero que en realidad de verdad eso no es un delito. Vale la pena que nosotros reflexionemos profundamente sobre todas estas cosas. Es necesario entender que esta serie de grutas no es más que una puerta de acceso al reino de Agartha. Alguna vez se dijo que la tierra era hueca y los hechos lo están demostrando. En el interior del mundo hay una serie profunda de cavernas desconocidas para la geología. Allí podemos encontrar claramente cosas que sorprenderían a los hombres más talentosos. Ya en el oriente se habla claramente de Melquisedec, rey de Salem, sin padre ni madre, ni linaje alguno conocido, el cual permanece sacerdote por siempre. Incuestionablemente Melquisedec es el genio de este mundo, como lo testimonió claramente el gran Kabil Yeshua Ben Pandila. Que la Tierra tenga un genio planetario no es cosa extraña. El regente de este planeta se llama Melquisedec. Incuestionablemente se habla en la Biblia mucho sobre Melquisedec, rey de Salem. Se dice que cuando venía de la derrota de los reyes de Sodoma y de Gomorra, se encontró pues en un valle muy profundo. En este párrafo se alude claramente a Abraham. Que fue Abraham realmente quien combatió contra los reyes de Sodoma y de Gomorra. Fue Abraham quien se encontró con Melquisedec, rey de Salem. Melquisedec estaba viviendo en una fortaleza donde más tarde se levantó Jerusalén, la ciudad querida de los profetas. Que Abraham celebró la unción gnóstica con Melquisedec, rey de Salem. Repartió con él el pan y el vino y recibió una copa sagrada. Porque Melquisedec entregó a Abraham el santo grial, el símbolo viviente del sagrado Yoni femenino. Ese santo grial pasó más tarde a la reina de Saba. Ella a su vez lo llevó a Jerusalén. Sometió al rey Salomón a muchas pruebas. Una de ellas fue la siguiente. Traía entre su cortejo 25 jóvenes de ambos sexos, varones y hembras. Salomón debía decir quiénes eran mujeres y quiénes varones, pues ambos eran de edades más o menos iguales y con mucho parecido y vestidos en idéntica forma. El sabio rey ordenó que todos se lavaran las manos. Y en la forma como se lavaban las manos los 25 jóvenes, Salomón les descubrió y señalaba diciendo: aquel es varón, aquella otra es mujer, etcétera. Salió victorioso y la reina de Saba le entregó la preciosa reliquia que otrora Abraham, el profeta, había recibido de las manos de Melquisedec, rey de Salem. Mucho más tarde en el tiempo, esa copa santa fue a las manos de Yeshua Ben Pandila. Fue con ella con la que el divino Rabí de Galilea celebró la unción gnóstica de la última cena. José de Arimatea
recogió la sangre del Redentor del mundo en esa copa y la llevó a un templo secreto de España, el templo de Montserrat. Hoy en día tal copa está allí escondida. Tiene un gran poder magnético, como se lo dijera un Elohim al citado senador romano. Así pues, vean ustedes cómo se logró que esa copa al fin se conservara para bien de los siglos. Allí está el templo de Montserrat, el Montsalvat trascendente. Aquellos que sean capaces de llegar allí serán muy bien recibidos. Pero solamente se puede llegar al Montsalvat trascendente a través de la iniciación esotérica. Incuestionablemente, Melquisedec continúa existiendo en el centro del planeta Tierra, en el reino de Agarthy. Y esta serie de grutas que ustedes ven, estas cavernas que no tienen límites, son una puerta de entrada a ese reino de Melquisedec. Los científicos de la NASA quieren conquistar otros mundos, otros planetas, cuando ni siquiera conocen el planeta Tierra. Nada saben sobre Melquisedec, rey de Salem. Él vive con sus goros y todos los bodhisattvas. Nunca dirían dónde o por dónde están tales entradas. Nosotros aquí están precisamente en estas grutas. Se han descubierto muchos salones. Hoy vamos a llegar hasta un límite aparente, porque de ahí para allá hay muchos salones como este, sin descubrir. Hace poco se descubrieron 2 salones, pero siguen miles de salones, y eso lo saben ya los geólogos. ¿Quién se atrevería a llegar hasta el reino de Melquisedec, rey de Salem? Se conservan antiguas reliquias de Lemuria y Atlántida. Los habitantes de Agarthy es algo que bien sabemos. En piedra están registradas en esas cavernas todos los conocimientos de la Lemuria y de la Atlántida y de las épocas hiperbórea y polar. Los conocimientos de los antiguos no se han perdido, están registrados en libros de piedra, existen. Mas la gente de estas épocas ignora todo eso. Nosotros los gnósticos no debemos ignorar tales cuestiones. Un día cada uno de ustedes se ha perseverado realmente trabajando sobre sí mismo. Se ha conseguido la aniquilación budista, la destrucción de todos esos elementos inhumanos que en nuestro interior portamos. Podrá entrar en el reino de Melquisedec y verificar por sí mismo la cruda realidad de lo que aquí estoy diciendo. Los poderosos conocimientos de las civilizaciones arcaicas todavía existen, como dije, registrados en las piedras de las grandes criptas subterráneas. La ciencia de Lemuria y Atlántida existe, mas es desconocida para las gentes que viven sobre la superficie de la Tierra. El reino de Melquisedec es un reino de sapiencia. Alguna vez Okossowski, el gran explorador polaco, conoció al rey del mundo. Este hombre se llegó a una lamacería de las tierras sagradas del Tíbet. Era de noche, el cielo estaba encapotado con densos nubarrones, rayos y truenos y relámpagos hacían estremecer a las nieves perpetuas. Alguien golpea entre las tinieblas nocturnas. Los lamas de distintas lamacerías. Los monjes dieron hospitalidad a los jinetes que llegaron. Todos se sentaron en la sala principal donde había un trono. Y acaeció de pronto algo insólito. Alguien entre los de la comitiva llegada se sentó en aquel trono. Los miembros de aquella lamacería le reconocieron. Era Melquisedec, el genio de la tierra.
obviamente se tenían que postrarse y así lo hicieron. Era de admirarse en esos instantes la veneración que todos aquellos lamas sentían por el rey de este planeta. Okosowski estaba asombrado. Él no sabía en verdad nada de estas cuestiones. Vio al genio de la tierra, un hombre fuerte, poderoso, pómulos salientes y mirada penetrante, su nariz recta como la torre de Sion, su frente amplia como los muros invictos de la antigua Jerusalén, sus dientes firmes como de león, todo su cuerpo majestuoso. Bendijo a los de la concurrencia y se despidió sin decir más. Enseguida, los recién llegados comprendían que debían retirarse, se fueron con él. Así que Melquisedec, el genio de la tierra, de cuando en cuando sale a las ciudades, ha profetizado lo que va a venir a este planeta Tierra, ha hablado de las catástrofes que se avecinan y también ha citado a la gran catástrofe. Las gentes profanas de estos tiempos no solamente ignoran, sino además ignoran que ignoran. Si alguien profano nos escuchase, podría muy bien reírse de nosotros, porque cuestiones como esta no son accesibles al animal intelectual equivocadamente llamado hombre. Hace mucho tiempo que se olvidaron las leyes de la antigua Arcadia. Hace mucho tiempo que se olvidaron aquellas historias de ninfas y de hadas. Ahora todo eso huele a fantasía. Por estos tiempos decadentes solo se habla de guerras y de drogas y de alcohol y de prostitución y de matones, etc. Se prohíben estos tiempos decadentes que a los niños se les diga que existen los lobos, o los silfos de los aires, o las ondinas de las inquietas aguas del borrascoso fondo, o las salamandras del fuego universal. Ahora hay que enseñarles a los niños, se dice, cosas de esta época decadente. Hay que regalarles cañones de juguetes y ametralladoras. Hay que escribirles cuentos degenerativos para arruinarles su mente. Ya no se quiere nada con la sabiduría de los tiempos idos, ni con las reminiscencias de los hijos de la aurora de Mahambantara, ni con leyendas que atañen a la Lemuria o a la Atlántida de Platón. Ahora solo se enseña materialismo grosero, sin bases científicas de ninguna especie. Así está este mundo improductivo y decadente. Aquí nos encontramos en el umbral de un gran misterio. Gentes van, gentes vienen. Figuras extraordinarias de la gran naturaleza, alegóricas figuras, sin embargo nadie entiende. Aquí nos hallamos en verdad en el umbral del misterio. ¿Por qué saben todas las multitudes que entran y salen? ¿Tienen acaso alguna noción sobre las maravillas del mundo y del cosmos? Todos duermen profundamente. La conciencia de los seres humanos, embotellada entre el mí mismo, entre el ego, se procesa en virtud de su propio condicionamiento. Nada sabe sobre las maravillas de esta gran creación. Duerme terriblemente, duerme. Se habla del rey Arturo y de sus caballeros de la mesa redonda. Esto provoca risa en los profesores de los tiempos modernos. Ríen, sí, ríen espantosamente, como locos de atar, como verdaderos idiotas, ríen. Mas escrito está que el que ríe de lo que desconoce está en el camino de ser idiota. Nosotros debemos luchar para despertar. Solo despertando conciencia podemos conocer las maravillas de esta gran creación. Dante en su Divina Comedia nos habla sobre los 9 círculos dantescos. Y es obvio que las gentes de esta época decadente suponen que aquello que el Dante
existe Florentino. Todas las cavernas de la Tierra, dentro de la cuarta dimensión, o mejor dijera, dentro de la octava esfera sumergida, para hablar en un lenguaje un poquito más ocultista, forma en realidad de verdad el limbo, esa región de las almas que duermen, de las almas inconscientes, esa región de los difuntos, de las almas inconscientes, donde moran los que nunca despertaron conciencia, donde viven las gentes de conciencia hipnotizada, dormida. En realidad, de verdad que la Tierra tiene tres aspectos. El uno corresponde a la zona tridimensional de Euclides, mas por encima de esa zona encontramos nosotros las regiones superiores de la naturaleza. Por debajo de esa zona encontramos las dimensiones inferiores de la naturaleza. Obviamente las dimensiones inferiores o las infradimensiones de estas cavernas profundas corresponden precisamente a los 9 círculos dantescos del Dante florentino. Aquí estamos nosotros, desde el punto de vista esotérico, diríamos, en el limbo. En zonas más profundas nos encontraríamos con los 9 círculos dantescos. Por estos tiempos de crisis mundial y de bancarrota de todos los principios, millones de almas están ingresando en la involución sumergida de los 9 círculos dantescos. Un día, tales almas pasarán por la muerte segunda, es decir, las fuerzas centrífugas de la naturaleza aniquilarán su querido ego. Esto les permitirá resurgir nuevamente a la superficie bajo la luz del sol para iniciar nuevos procesos evolutivos que incuestionablemente habrán de empezar por el mineral, continuar por el vegetal, proseguir por el animal hasta la reconquista del estado humano. He hablado en todos mis libros, he dicho claramente que a cada alma se le asignan 108 existencias. Por estos tiempos, ya casi todos los seres humanos están llegando a las 108. Motivo más que suficiente como para afirmar en forma enfática que oleadas de vida humana ingresan en estos instantes de crisis mundial dentro de las entrañas vivas del planeta en que vivimos. Pero es bueno que entiendan que así como existen las infradimensiones donde se hayan ubicado los 9 círculos dantescos, también existen las dimensiones superiores donde se encuentran los misterios de la fraternidad universal blanca. Así pues que nuestro planeta Tierra debe ser considerado en sus 3 aspectos. Primero el físico, segundo el de las dimensiones superiores, tercero el de las dimensiones inferiores. El genio de la Tierra está en el físico, en la zona central, mora en sus cavernas con cuerpo físico, le acompañan los foros y los almas sobrevivientes de Lemuria y de Atlántida. El genio de la Tierra y sus habitantes, sus discípulos, tienen también las naves cósmicas con las cuales pueden viajar a través del inalterable infinito. Vean ustedes pues los 3 aspectos de la Tierra, no los confundan. El uno, repito, el meramente físico. El otro, las dimensiones superiores donde se cultivan los misterios. Y el inferior, el último, las infradimensiones, donde se hallan ubicados los 9 círculos dantescos. Esos son los 3 aspectos del globo planetario. Ustedes no deben olvidar lo que les estoy explicando. Deben comprenderlo profundamente y en todos los niveles de la mente. Se hace necesario que despierten para que conozcan de verdad lo que es el mundo, lo que es el universo. Mientras ustedes continúen con la conciencia dormida, nada sabrán de todas estas cosas. Es urgente, inaplazable, impostergable aniquilar el ego, reducirlo a ceniza, para que la conciencia despierte. Incuestionablemente la conciencia despierta puede ver, oír, tocar y palpar las grandes realidades del universo. Pero hay que despertar.
He dicho yo que se necesita de una didáctica y de una dialéctica para despertar. Ya he dado en mi libro Psicología Revolucionaria y en la Gran Rebelión. Ustedes necesitan estudiar las obras y trabajar de acuerdo con los axiomas allí concretados para que un día logren el despertar. Hasta aquí, mis queridos amigos. Paz